El pintor y escultor Raúl Vázquez nació en el departamento de Huehuetenango. El pintor y escultor Raúl Vázquez nació en el departamento de Huehuetenango. Su niñez la vivió en Sololá. Realizó estudios generales y universitarios en la ciudad de Guatemala de la Asunción. Este autorretrato refleja los inicios de su vida, que fue una paranoia infantil. Sus inicios como artista fueron desde niño, siendo su primera maestra su recordada abuela. Iniciándolo al cubismo y a conjugaciones de colores al elaborar barriletes. Composiciones planas, moldeando el barro, cortando maderas suaves para tallar. Fue criado en medio de una inmensa fantasía de costumbres, ritos, máscaras, danza, música y el paisaje del lago de Atitlán. Se inició en el mundo cultural en la exposición de maestros del Distrito Escolar número 10. El maestro Tazo nos dice de él: nos demuestra el equilibrio del cuerpo y del espíritu. Captó la esencia de las Olimpiadas antiguas. Para un maestro, la vocación bien entendida lo lleva a hacer más que su deber, a no enfrascarse en un horario, sino a proyectarse a través de los medios a su alcance hacia la comunidad. Con mucho éxito, expone en la Alianza Francesa en el año de 1985, tiempo en que estudia el idioma francés. Invitado a una exposición de artistas latinos a la Ciudad de México, se hace acreedor de una medalla de oro. Exposición colectiva en el Salón de la Marina de Guerra en el año de 1991. Con su obra Espejo Girasol obtiene el segundo lugar. Glifo de plata en la Bienal de Arte País en el año de 1984. En el crisol donde se funden los nuevos valores de la futura plástica guatemalteca y donde surgen hombres que mañana serán los pilares de la pintura nacional. Ante entusiasta concurrencia, se reúne en Plaza Vivar para participar en la premiación, acto que fue precedido por el licenciado Carlos Paix, que en paz descanse, entonces presidente ejecutivo de la organización Paix. La Casa de la Cultura Alemana von Humboldt expone su obra patrocinada por Bellas Artes, obra que fueron adquiridas para museos de Estados Unidos. En el año de 1987 también expone colectivamente en Taiwán. Expone en Panajachel en el año de 1992 con la Fundación Atitlán, cuyo patrocinador fue el alemán Jorge Cati.
En el año de 1984, Tasso, el crítico de arte, escribe sobre Vázquez, agregando elementos oníricos al mundo que lo rodea. Raúl crea su propio mundo, su propio universo. Hoy nos invita a hojear un libro ilustrado con instantáneas de su diario soñar, tomadas, al parecer, con telefoto. Extrañas faunas y flores habitan sus cuadros. Hojas, flores redondas, hongos, árboles distintos sirven de tela de fondo a pájaros, elefantes, venados de algún paraíso reservado a iniciados. Un quinteto de enciclopédicos encapuchados parece desafiar al sol, mientras platillos voladores cruzan el espacio donde pulpos y entes verdes circulan a sus anchas a la par de misteriosos rostros indígenas. El surrealismo de Vázquez, palabra inventada, como se sabe, por Apollinaire, sugiere el misterio de la incondicional y transforma lo real. Su ojo, acostumbrado a tanta fantasía, debe sufrir al ver la cotidiana realidad donde todos los seres tienen ojos y donde los elefantes tienen una piel intacta. No se puede decir si él se evade para estar presente en la exposición o si cada una de sus obras es un aspecto de su cosmos de evasión. El 21 de abril de 1986 expone en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, en coordinación con Bellas Artes y el Ministerio de Cultura y Deportes. Incursionando en el mundo de la acuarela en 1987, a la par de Erwin Guillermo y Quiroa, gana el tercer lugar en el 10º Salón Nacional de la Acuarela. En 1987 se hace acreedor del primer premio en la Feria del Carnaval de Mazatenango. Y en 1991 el primer premio en la Alianza Francesa a Michael Lien. Obtiene mención honorífica en el Certamen de la Libertad, Bellas Artes de Guatemala, en 1987. Medalla de plata en la exposición de la Feria Internacional de Jurismo en Cataluña, Barcelona, España, en 1996. Tiempo en el cual visitó los museos de Salvador Dalí, de Picasso, de arte moderno y el de la Fundación de Joan Miró. Además de sus visitas a museos de México, como el de Diego Rivera y Rufino Tamayo, Orozco y el de Frida Kahlo. Exhibe pinturas murales en Panajachel en el año de 1988 y en 1997 expone en La Escuintla. Raúl Vázquez, pionero y renovador del arte latinoamericano del occidente de Guatemala. Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo Raúl Vázquez. Vázquez es la creación que precedió al dios de la creación Brahma. Heredó de sus abuelos latinos y maya el gusto y la elegancia en la abstracción y composición. Ha sido una especie de náufrago entre los fragmentos de su historia y su realidad. ¿Acaso es el propósito del artista reconstruirla, darle forma
y sentido a este mensaje. Es por ello que él representa a su tiempo, no por ser un rey productor de momentos, sino la vanguardia de las expectativas culturales de su tiempo. Él es un creativo visionario, inmerso entre la expresión de todas las expresiones, pero no pertenece a ninguna de las corrientes pictóricas y escultóricas de su época. Toma de ella personajes discados y elemento maya, europeo. La alucinación de su pintura y escultura es un viaje al fondo de su subconsciente y por fuera de su cuerpo el colorido del altiplano maya latino, con el príncipe español y el color terracota de Guatemala. Son los puntos de referencia y partida. Encabeza el renacimiento del arte contemporáneo como una rebelión en contra de todas las escuelas y formalismos academistas. Más allá de Sisa y Guilén, fue solamente un primitivista. Entre otros pintores, realizó en Panajachel esculturas, en arte que se convirtió en popular, siendo indiscutiblemente el precursor del ambientalismo. Hereda la elegancia y abstraccionismo del arte del altiplano, con una interpretación contemporánea de las expresiones mayas. Esculturas de los trajes de Nevaj, Atitlán y Momostenango, por lo que se perfila como un personaje en toda la expresión de la palabra. Mestizo ancestral ha venido creando un universo mágico, místico de nuestra cultura, centroamericano, donde convergen dos mundos. Tiene su iniciación como artista psicodélico después de realizar un viaje en hongos, convirtiéndose en un danzante del rito de la creación, entre brujería y meditación. Expone por primera vez en los lugares bohémicos de la ciudad capital. Vázquez es el último grito del arte y del fin del siglo XX. Es contemporáneo de grandes artistas como Rojas, Schaeffer, Kuss y Jupa, y en el campo de la acuarela con su amigo Jesús Landa. Esta etapa de la vida de Raúl realiza en los años 80 a la orilla del lago de Atitlán. Fue de vital importancia por el paisaje, la tranquilidad y el ayuno. En los años 90 se identifica con sus raíces maya, cachiquel y español, momento en que cambia su expresión. Toma clases de arte en sus sueños con personajes extraños que le enseñan ritmo del color, subtracción, atracción, repulsión, extrusión y luego creación. Encuentra la tesis, la síntesis y la antítesis de su diagramación geológica y lineal, depurando sus colores aborrosos y simplificando la línea, un salto del arte psicodélico a un arte geométrico espiritual. Raúl Vázquez, comparado con Picasso, con Dalí y con Gaudí, pero dentro de él se esconde sus esencias mayas. Es un vanguardista que encontró su expresión en el inframundo del lago de Atitlán, donde se encontró con el hacedor de vientos y tempestades, con el hacedor de aguaceros y atardeceres multicolores, descendiente de hacedor de figuras y magia de colores. Su obra, metida en el infinito de los pares de opuestos, arquetipo de simplificaciones y depuraciones, maya surrealista. Su fluidez le da a su obra
el carácter de ritmo, la erupción del color, creando un mundo especial y único, místico y surrealista, cubista y sensual, alucinaciones creadas a partir del ayuno y la purificación del cuerpo. El espíritu y la mente, lugar de donde se vieron los guerreros de la guerrilla, el sufrimiento de los campesinos, posterior a Carlos Mérida, quien no tenía alucinaciones intelectuales. El arte es un escape para curar los traumas y un medio para alcanzar la autorrealización personal. Él es un producto de la guerra que durante 36 años, por lo que su obra expresa la paranoia de tiempos de guerra y en ella encuentra lo más importante que es estudiar la vida y la muerte. Comienza a principios de los 90 a incursionar en el campo de la escultura sobre roca caliza y a realizar composiciones con piedras de colores naturales y conjuga el sonido con la plástica, la luz y la escultura. En los años 80 se desempeñó en la carrera de maestro de educación física, en donde trabajó los mosaicos escolares utilizando 1.100 niños a la par de un selecto grupo de trabajadores, maestros de educación física. Los mosaicos escolares, catalogados por el artista como pintura viva, por ser hecho con personas y colores naturales. Una explosión de colores, un remolino de niños y formas conjugándose con cambios como un arpegio. 100 metros de pintura, lo más grande hecho en toda su historia. 1.100 pedazos de vida de colores, cambiantes instantáneamente. Su primer trabajo en el campo del arte fue la piedra de toque para seguirse perfilando en el mundo de la expresión gráfica. Los medios de expresión que Raúl ha utilizado en su carrera, comenzó utilizando el lápiz, luego el pincel, la pluma y el buril. Trazó líneas finas a lo ancho del mar, anchas en la tierra, horizontales en las nubes, verticales en los árboles y diagonales en los volcanes, curvas en los caminos, onduladas en la tumbería. Hizo garabatos, manchas, toques que iba degradando, puntos como aves y luceros. Fue llevando el medio de tantas maneras, como diferentes expresión sobre la textura fina, media, intermedia y gruesa. Utiliza el pincel probando este con el color casi líquido, a media pasta y denso, llevándolo por la orilla, a la mitad y por el final del mango. Cada vez que Raúl se inicia con un nuevo material, lo prueba y descubre por sí mismo todas las posibilidades que aquel le ofrece. Para él no es posible establecer normas de cómo debe ser llevado o usado un medio, ni tampoco puede haber únicas maneras de hacer uso de una técnica. Fue haciéndose más experto y descubrió otras posibilidades
insospechadas y más adecuadas a su desenvolvimiento. Ningún profesor le impuso su propia manera de hacerlo, y él definió su método. Después de haber probado el medio, alcanzó el conocimiento de los principios propios de la técnica, lo que le volvió un autodidacta. Poseedor de facultades imaginativas, esotéricas y de invención, logra descubrirse a sí mismo y encuentra su camino de autorrealización. Después de realizar innumerables dibujos a lápiz y a color, se interna en el mundo de la acuarela, empujado por su amigo Jesús Landa. Descubre también su propia manera de expresarse, porque su inspiración se produce sinceramente, ingenuamente y sin artificios, como una manifestación espontánea e inconsciente. Esta fuerza creadora le permite ganar varios premios en certámenes nacionales. Se transforma de crisálida en mariposa a medida que su conciencia va despertando. Así se le facilita la evolución y abre paso a la capacidad de imaginar. Con sus estímulos originales se hace clarividente del arte. Lleno de fantasías, realiza originales sobre tela en acrílico y óleo, construyendo conjuntos nuevos. Combina colores, sonidos, olores de inciensos, texturas, colores fríos, cálidos, placer, dolor, huellas de recuerdos que van desde el mundo físico hasta el espiritual. En su mente anida un remolino de alucinaciones que aparecen y desaparecen. Cada hora que pasa, cada minuto, cada segundo asiste a la aparición de una multitud de obras. Diferentes diseños, dibujos a millares, no para de producir ni siquiera de noche. Raúl, que cree que toda su producción viene del cielo y que es inspirado por el Dios de la creación, él es un reflejo de su tiempo. Todos conocemos ahora los cuadros producidos por su clarividencia. Ha despertado el sexto sentido. Todo es cuestión de evolución. El poder de creación en él es innato. Une piedras de colores y amorfas. Esto ya es creación en su significado más elevado y específico. Un arte y religión para él tienen en común la aspiración a lo universal, así como agricultura que tiene reflejo a lo absoluto. Empieza por una conciencia absoluta del espejo del cielo. Raúl, el contemplativo del sol, de las nubes, de las estrellas, se interna en ellas.
en un estado visionario, en éxtasis, muy cerca del nirvana. Sus obras adquieren significado simbólico. Él lo mira como si lo viese en un espejo milagroso. Es un creativo. Él se considera un emisario de Dios creador. Él no crea este mundo, pero Dios le ha abierto los ojos y le ha hecho lo bastante sensible para poder dar testimonio de la creación no visible. Él dispara ideas, formas, colores, expresión de su espíritu, el santo Atman, emociones que experimentó su creador, idealizando o emancipando el orden del tiempo, del color, la línea y el espacio. Busca el origen de la vida en un átomo, en un esperma. Se vuelve un niño, desecha las influencias, los maestros y las cátedras, arriba la institución. Su originalidad es una combinación de sensaciones, sin proponerse, alcanzar ni buscar la aceptación.